Estaba ahí sentado ahora en la oración y a mí al corazón me venía que para mí estar hoy en la iglesia franco-belga de Toulouse es una oración contestada y es de alguna manera una confirmación de Dios a mi vida en el presente de cosas que pasaron en el pasado. Yo cuando la idea de la iglesia de Toulouse era un deseo bonito, era una buena intención, era el obedecer una palabra de parte de Dios, no había nada. Pues como una persona que ama a Dios, yo me dispuse en un momento a venir a este lugar, apoyar a un equipo que ya había en Autorribe, en una caravana, dando folletos y sirviendo café desde Asturias. Y hubo una palabra de parte de Dios en un encuentro, en una convención, y en esa palabra nos subimos al barco, unos cuantos. En esa palabra nos subimos, en esa palabra quisimos obedecer a Dios, y en esa palabra hoy hay una iglesia para la gloria de Cristo. Y en ese viaje que veníamos por fin, cuando pudimos encontrar la casa de Blañac y veníamos a trabajar en ella, a ponerla con mucha ilusión, tuvimos un accidente. Veníamos Manolo, María José, Juani, David y mi esposa, Chari. Y tuvimos un accidente. Golpeó la furgoneta contra el raíl, dimos 2 vueltas de campana con mucho tráfico en la carretera que viene de Bilbao para acá. Y cada uno lo vivimos de una manera. Mi esposa clamó a Dios, yo venía recostado en el sillón y tal como salimos caminando hacia adelante ileso, sin ningún daño, yo entendí una cosa, que la obra de Dios no la va a estorbar nadie. Entonces, en esa confianza y en esa gratitud, pues yo vengo hoy con mucho agradecimiento en mi corazón y con gozo de poder estar en la iglesia que un día el Señor nos mostró que Él iba a abrir y nosotros simplemente con fe obedecimos su palabra y vinimos a poner nuestra parte. Y gracias a Dios porque hoy el deseo de Dios era que hubiera almas que pudieran encontrarle, que pudieran salvarse en este lugar. Dios tiene iglesia universal en todo el mundo, pero en este lugar Dios tenía un pensamiento en su corazón de que aquí hubiera un lugar donde se le buscara, donde se le honrase, donde se le alabase y donde se le adorase. Y hoy estamos aquí y gracias a Dios. Entonces, alguien oraba ahora que donde hay 2 o más en su nombre, el Señor está ahí en medio de ellos. Pues el Señor nos dio un encargo a la iglesia. Ir por todo el mundo. Aquí hay un paisano mío, un tocayo de Barcelona. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Es así. Y en medio de esa proclamación y ese encargo que el Señor le da a la iglesia, le da una garantía. ¿Cuál es? Yo voy a estar con vosotros hasta el fin. Y donde hay 2 o más en su nombre, el Señor dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Pero ¿qué ocurre? Que hay veces que somos hombres, somos mujeres, y a veces nos desilusionamos. Hubo 2 discípulos, ¿verdad?, que después de crucificar al Señor, de que el Señor entregara su vida, ellos marchaban ¿cómo? Tristes y desilusionados, y andaban platicando por el camino y el Señor se presentó, porque el Señor no deja que sus ovejas se pierdan. Él se presentó a sus vidas y dicen, ¿qué son estas pláticas que traéis por el camino? ¿De qué habláis? Y Él le dijo, ¿eres tú el único que no sabe las cosas que han acontecido? Y Él le preguntó, ¿qué cosas han acontecido? Ellos tenían un testimonio acerca de que Jesús había resucitado, pero no lo creyeron. Y marcharon y dieron vuelta. El Señor estuvo hablando con ellos y les reveló por medio de la palabra quién Él era. Cuando partió el pan le conocieron. ¿Qué ocurrió? Cuando ellos empezaron a dar testimonio de lo que había ocurrido por medio y a través de la palabra de Dios, ocurrió algo que es lo que me gustaría compartir con vosotros esta noche. Ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en el pecho? ¿Está ardiendo el corazón en el pecho? Hemos orado y hemos dicho que el Señor está aquí hoy. ¿Cómo le tratamos? ¿Cómo vamos a tratarle en esta noche?
¿Cómo vamos a recibir lo que Él venga a darnos en esta noche? ¿Qué disposición hay en nuestro corazón esta noche? En Romanos 12 nos habla de los deberes que tenemos como cristianos, y Pablo habla que por la misericordia de Dios nosotros tenemos que presentarnos delante de Él como una ofrenda. Tenemos que ofrecernos a nuestro Señor. Tenemos que darnos a nuestro Señor. Esa es la manera. Esa es la forma, ¿verdad? Y muchas veces podemos llegar a caer en una cierta religiosidad. Es así. Somos personas, somos hombres, somos mujeres, y al final nos damos a la costumbre. Y la costumbre a veces se apodera de nuestras vidas. Y llega el viernes y vamos a la reunión. ¿Cómo vamos? ¿Como el sacrificio vivo? ¿Vamos a ofrecernos a nuestro Señor? ¿O venimos simplemente a sentarnos un rato, a pasar un rato agradable con los hermanos, que no está mal? Pero ¿qué hay de lo que tiene que ver con las cosas del reino? ¿Qué hay con lo que tiene que ver del Señor de esta noche para ti? ¿Para cómo está tu vida? Cada uno hoy hemos estado en nuestras labores, en nuestros quehaceres. Cada uno hemos tenido un día. Y en este día cada uno nos habrán acontecido diferentes cosas. ¿Cómo hemos pasado nuestro día con el Señor? Hoy hemos llegado aquí, nos reunimos, venimos al culto, ¿verdad? Y en el culto, ¿cómo estamos? Estamos bien. Pero nuestro día, ¿cómo ha sido? Y ahora cuando venimos a este lugar, ¿cuál es nuestra disposición en cuanto a ofrecernos a nuestro Señor? La oración normalmente es para pedir. Pedimos y pedimos y pedimos. Y no se cansa el ojo de ver, no se cansa el oído de escuchar, no se cansa la boca de... Y muchas veces no nos damos cuenta de que al Señor nos tenemos que acercar para agradecerle por lo que tenemos. ¿Sí? Tenemos motivos para estar agradecidos a nuestro Señor. Ya no vamos al infierno, los que le hemos recibido. ¿Es motivo para estar contentos? Es así. Pero muchas veces nosotros nos acercamos por costumbre, nos acercamos a exponer las necesidades que tenemos. Muchas veces más que agradecer al Señor por cómo ha suplido la salvación hacia nuestras vidas. Claro, buscamos el pan. Sí, es lícito buscar el pan. Pero la primera parte de cómo el Señor enseña a orar es darle la gloria a Él. Es llevarle a Él la gloria. Y cuando estamos delante de su presencia tenemos que honrarle. Y luego pedimos el pan. Pero primeramente hay que honrarle. Y hay una ocasión en la que unos discípulos, porque Jesús tenía discípulos, pero ¿quién más tenía discípulos? Juan tenía discípulos, ¿sí? Juan tenía discípulos. ¿Y tú tienes discípulos? Si has recibido a Cristo, eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú andes en ellas. Entonces en Corintios nos habla de que Él nos ha dado a cada creyente un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado una palabra, y esa palabra, cuando empieza a hablar en el capítulo 3 de ese mismo libro en Corintios, Él nos habla de qué es lo que somos nosotros. Somos cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, con el Espíritu Santo. Nos habla que somos vasos frágiles, pero dentro Él ha puesto un tesoro. Y nos habla de una labor que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que dedicarnos y que tenemos que ocuparnos en estas cosas. Entonces, en nuestro día a día hoy, si ahora sinceramente hacemos un repaso de cuál ha sido nuestra vida, de nuestro día, hemos estado trabajando, hemos estado haciendo, pero en cuanto a la ocupación que tenemos para con nuestro Señor, ¿qué hemos llevado hacia adelante? ¿A cuánto les hemos dicho reconcíliate con Dios? Esa es la labor que tenemos como creyentes, ¿sí? ¿Es cierto? Es así. Él nos ha dado una labor, como si Dios rogase por medio de nosotros, que nos nombra embajadores, reconciliados con Dios. Y esa es una labor que tenemos cada hijo de Dios, cada creyente tiene esta labor. Entonces, que nadie de alguna manera llegue a engañarse a sí mismo pensando que no tiene ministerio, porque tenemos el ministerio de esta preciosa palabra que el Señor nos ha dado. Y esta palabra hay que darla
a conocer. Entonces hay unos discípulos, que eran los discípulos de Juan, que llegan en un momento determinado y hacen una pregunta. Vamos a ir un momento ahí. Vamos a ir a Lucas, al capítulo 5 y versículo 33. Yo no sé cómo encabeza vuestras Biblias aquí. En mi Biblia habla y dice la pregunta sobre el ayuno. Y vamos a leerlo. Y dice así. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen en tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Bien. Ahora vamos a darle contexto a esta palabra. Esta palabra viene precedida de que el Señor llega a un publicano, a un hombre pecador, y le dice, ven y sígueme. Este hombre, ¿qué hace? Deja todo lo que está haciendo y sigue al Señor. Y este hombre, en agradecimiento al Señor, prepara una comida. Y en esa comida que el Señor está invitado para gozarse de haber recibido al Señor en su corazón, dándole honra al Señor, Él decide hacer un banquete, una comida, donde hay sentados publicanos y donde hay sentadas personas de mala vida. ¿Y Jesús dónde está? Con ellos. Entonces, los legalistas, los fariseos, los religiosos, los de costumbre, los que ayunan 2 o 3 veces al día, ¿verdad? Empiezan a decir, ¿qué haces comiendo con publicanos y pecadores? Entonces, ¿qué es lo que el Señor les dice? Mira, yo no he venido a llamar a sanos. Yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. La gente sana, ¿verdad? No tiene necesidad de médico. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, precedida de esta situación, ¿verdad? Luego vienen y dicen los discípulos de Juan, ¿por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y mi pregunta es esta. Igual que ellos les dio a entender con una parábola acerca de un vino nuevo, de la palabra de vida, del Espíritu Santo viniendo en esta noche a traer una palabra, algo nuevo a nuestras vidas, que nuestra religiosidad y nuestra costumbre puede llegar a desechar, porque nos sentimos incómodos con una nueva situación que nosotros no controlamos. Pero el que tiene que controlar es el Señor. El que tiene que controlar es Él. Nosotros queremos controlarlo todo, pero el Señor quería traer y estaba trayendo un camino nuevo, un camino vivo, una nueva dispensación. También quiere traerla para nosotros hoy, que ya sabemos mucho. ¿Qué hay que nos puedan enseñar que nosotros no sepamos? Tú siéntate en cualquier lugar, en una iglesia, y escucha una palabra, escucha una predicación. La mayoría de nosotros que llevamos una vida en Cristo. Yo llegué a esta obra con 22 años, ya tengo el pelo blanco. Hemos escuchado muchas predicaciones. Hay gente incluso que yo los veo como consumidores de sermones. Hemos escuchado tanto. ¿Qué hay de nuevo que nos pueda decir? ¿Qué hay que nosotros escuchemos de la palabra de Dios que no sepamos? Pero qué diferencia cuando es el Espíritu Santo el que habla. Y cuando Dios es el que viene y te toca. Y una palabra que tú la has leído 1000 veces de repente salta y dice, esto es para ti, hijo. Cuando el Espíritu Santo es el que realmente hace la obra. Y esto va a ocurrir cuando nosotros le demos la atención correcta al Señor. Entonces, Mateo
publicano pecador, arrepentido, que recibió al Señor, hace una fiesta y da el lugar al Señor que le corresponde. Un lugar de honra, un lugar de gloria. Y las personas que están alrededor, ¿qué hacen? Juzgan esta situación. Y el Señor les dice, mira, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, tenéis que cambiar. Tenéis que cambiar vuestra manera de pensar. Tenéis que cambiar vuestra manera de entender. No se pone un cacho de un vestido nuevo, ¿verdad?, en uno viejo, porque tira y hace peor el roto. Con vuestra conciencia, con la conciencia que tenéis ahora, no vais a poder llegar a entender el amor de Dios hacia vuestras vidas en mi persona, en la persona de Jesús. Y ese es el problema que muchas veces tenemos. Dios, sí, la gente tiene un problema, este mundo tiene un problema y mucha gente tiene un problema. Dios sí, el Señor Jesús es el problema muchas veces cuando predicamos a Cristo y a este crucificado. Gente tiene un problema. Ellos tuvieron un problema con Cristo. Dios, sí, somos hijos de Abraham. Dios, sí. ¿El problema con quién lo tuvieron? Con Cristo. ¿El problema con quién lo tuvieron? Con no poder recibir, ¿verdad?, una enseñanza nueva que venía a sus vidas. Hoy las personas que estamos en esta iglesia estamos dispuestos a recibir una enseñanza nueva si viene de parte del Señor. Mira, Pedro era un hombre impulsivo. Leemos en la palabra de Dios, ¿no? Él era un hombre impulsivo. Él era un hombre que parecía que tenía un resorte en cuanto que yo haré, yo iré, yo. Y llegó un momento en el que él estaba orando y vinieron a buscarle porque un hombre que se llamaba Cornelio, que era un creyente pero no era cristiano, y él empezó a orar y él daba limosna y él era un buen hombre y él manda, de alguna manera, él recibe del Señor, mira, vete a buscar a Pedro porque este tiene algo que deciros. Y Pedro está orando. Y cuando llegan a buscarle y ve que son gentiles, dice, ¿yo? Dice, ¿yo irme con unos gentiles? ¿Qué va? Y este era el hombre de Dios, este era Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, él es el que tuvo la revelación. Y ahí está. Dice, ¿yo irme con esto? No. Y de repente él está y tiene una visión. Está en un éxtasis. Y ve cómo baja un lienzo lleno de toda clase de aves, reptiles, cuadrúpedos, animales impuros. Y el Señor le dice, mata y come. Dice, yo, Señor, matar y comer yo. Yo no he tocado nunca nada impuro. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú impuro. Ahora, cuando yo leo esto, yo leí esto en una Biblia de 1559, me gustó mucho la traducción porque dice así, dice, y tuve un rapto de entendimiento. Y a veces el Señor tiene que raptar nuestro entendimiento para hacernos y llevarnos a entender lo que Él quiere, porque por nosotros y en nuestra carne es imposible. Él tiene que hacer la obra. Él raptó el entendimiento, ¿verdad? Él tuvo un éxtasis, igual que tuvo Felipe, y apareció al lado de un carro y pudo dar un mensaje y alguien se salvó. Él tuvo un rato de entendimiento. Y cuando Él llega y empieza a hablar y cae el Espíritu Santo, Él entonces dice, ahora entiendo. Ahora entiendo. Y nosotros tenemos que entender con todo lo que sabemos. Yo tengo que entender con todo lo que sé. Yo tengo que llegar a entender. No tanto por estudiar, que está bien, está muy bien estudiar. Pero cuando el Señor quiere darse a entender, lo que hace es revelar por medio de su Espíritu Santo. Aquí tenemos la palabra. Pero el Espíritu Santo tiene que venir a revelar, tiene que venir a confirmar, tiene que venir a hablar y tiene que venir a dar fuego al pecho. Tiene que arder. ¿A quién le gusta aquí el fútbol, por ejemplo? A mí me gusta el fútbol. ¿A alguien le gusta el béisbol aquí? A alguien le gustará el béisbol. Y cuando tú vas a ver un buen partido, yo no sé cuál será el partido de béisbol por excelencia, no lo sé. Pero cuando están los dos mejores equipos, a ver, tú estás, ese día quieres ver el partido, tienes un deseo de ver el partido, ¿sí o no? Y cuando venimos a la presencia de nuestro Señor, está ese deseo. Está el deseo de disfrutar con nuestro Señor, de disfrutar un tiempo
disfrutamos el tiempo en muchas cosas para la carne, pero en cuanto a las cosas de Dios y en el Espíritu, ¿qué es lo que disfrutamos del Señor? Entonces, yo en esta historia, ¿verdad? En esta situación que vivió el Señor con esta gente contemporánea a su tiempo, con los que llamó, con los que rescató, con los que le dieron honra, con los que le dieron gloria, con los que tenían prejuicios acerca de lo que estaba haciendo, al final veo una enseñanza, que el Señor tiene que tener el lugar de honra que le corresponde. Y los que estaban dándole honra en este momento y en este lugar era un pecador arrepentido, como el que hoy está hablando aquí. Un pecador arrepentido. Alguien que en un momento determinado hablamos de que el Espíritu Santo nos convencerá, ¿verdad?, de pecado, por cuanto no creen en Él. Todos aquí hemos sido convencidos de pecado, porque no creíamos en Él. Todos. Todos. Entonces, esto tiene que ser una realidad en nuestra vida y no se nos puede olvidar, ¿verdad? Porque si no, corremos el peligro de que nos ocurra, ¿verdad? Cuando el Señor da un mensaje, ¿verdad? Juan para que escriba y da el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, habla en la primera, a la iglesia de Éfeso, y le dice, mira, yo sé que has trabajado arduamente por amor a mi nombre, ¿sí? Pero tengo una cosa contra ti. ¿Y qué era esa cosa? Has abandonado el primer amor. Lo sabemos todo, lo podemos recitar. Lo sabemos. Entonces, hay un consejo de parte del Señor. Y hay un consejo para que de alguna manera vuelvan al orden y vuelvan ¿a qué? Al amor. Porque eso es lo que tiene que mover nuestras vidas. Y hay una advertencia, porque si tú no vuelves al primer amor, yo voy a quitar el candelero de su lugar. Y la vida de los cristianos es para que esté en el candelero y arda. Ese es el propósito del Señor para sus hijos. Tenemos que estar en el candelero y ardiendo. Si no, ¿qué propósito hay en la vida de un cristiano? ¿Qué propósito hay en nuestras vidas? Si no? Nuestra vida tiene que arder. Nuestro buscar de Dios tiene que ser con gozo, con alegría, con un fuego que realmente venga de querernos relacionar con Él, de cuando venimos a su presencia, venir con un deseo de recibir una palabra de parte de Dios hoy, ¿verdad? Y no de la costumbre, simplemente de la costumbre. Y otro día más, y otra tarde más, y otra vez nos saludamos y nos marchamos. Y a mí, en medio de esto, yo estaba leyendo que si no es así, si nosotros no le damos el lugar al Señor que le corresponde, habla de unos odres que se revientan y un vino que se pierde. Ahora, mi pregunta es, asociamos esto siempre hacia afuera, pero si tú lo asocias hacia tu propia vida, ¿qué es el vino que se pierde? ¿Y qué es el odre que se rompe? Perdemos realmente la oportunidad muchas veces de servir a Dios con una revelación. Y lo que se pierde realmente y lo que de alguna manera revienta es una oportunidad, ¿verdad?, de poder honrar y de poder servir a nuestro Señor. Esto es así. Entonces, hoy tenemos la oportunidad. Y cuando el Señor habla de que ahora es el día y ahora es el momento, precisamente en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, cuando Él está hablando del ministerio que tenemos los creyentes, dice que nosotros como colaboradores suyos, ¿verdad?, dice, os exhorto a que no recibáis la gracia de Dios en vano. ¿Y qué es recibir la gracia de Dios en vano? Mira, la vida, yo te puedo dar testimonio y hablar de mi vida. Mi vida es una respuesta a la gracia de Dios. Primero es la gracia. Yo llevo aquí grabado en este anillo llevo grabado un versículo, que es el que mi esposa y yo decidimos grabarnos y poner como la palabra que iba a dar honra a Dios en nuestra boda. Y es que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Esa es la vida.
Nosotros le amamos a Él porque es una respuesta a su gracia. Nuestra vida es una respuesta a su gracia. Entonces, cuando la gracia de Dios se manifiesta, hay una respuesta de nuestras vidas hacia Él. Es así. Es una respuesta siempre a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios siempre va de la mano y no se separa de la verdad. La gracia y la verdad tienen que ir unidas. Para mí la gracia, si te lo tengo que ilustrar con la palabra de Dios, el Señor Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana. Y el Señor Jesús, ¿verdad?, llamó a su puerta y empezó a hablar con ella y empezó a tratar con ella. Llega un momento que el Señor le ofrece agua viva. Esa es la gracia. Pero ¿cuál es la verdad? Llama a tu marido. 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu mujer. Esa es la verdad. Entonces la gracia y la verdad no pueden separarse. La gracia viene a nuestras vidas, pero la verdad, tiene que manifestarse delante de nuestro Señor. Y cuando la gracia y la verdad van unidas y esto es una realidad, tenemos y recibimos misericordia de parte de Dios. Pero la gracia y la verdad tienen que ir unidas y tienen que ir de la mano. Entonces, esto tiene que ser así y esto tiene que ser una realidad. La vida de cada creyente es una respuesta a la gracia de Dios por medio a través de esa verdad que recibimos. Eso tiene que ser así. Entonces, si en esta noche queremos recibir gracia, tenemos que ir delante del Señor con verdad. Entonces vamos a poner nuestros corazones delante de Dios para que pueda venir el vino nuevo, para que pueda cambiar nuestra forma de pensar, para que cambiando nuestra forma de pensar pueda cambiar nuestra forma de vivir. Y esto es la vida, ¿verdad? En el que cada día, ¿verdad?, la misericordia de Dios es nueva. En que cada mañana la misericordia de Dios es nueva y no es religión. No es religión. No es soy cristiano como un eslogan. No, es la misericordia de Dios que cada mañana tú la recibes, que cada mañana te inunda, que cada mañana te hace tener ilusión, que cada mañana te hace tener esperanza y que las virtudes que vienen con ella realmente son una realidad en tu vida. Eso es, ¿no? Entonces, hay una situación, 2 situaciones o 3 situaciones en que hubo personas que invitaron al Señor. Le invitaron. Pero como vamos a ver, las personas que invitaron al Señor no atendieron al Señor de una manera correcta. Otras personas atendieron y le dieron honra y gloria a Dios de una manera correcta. Hoy vivimos con muchas cosas que son urgentes, con cosas que consideramos importantes. Estamos todo el día corriendo. Todo el día corriendo, ¿verdad? Tenemos que llevar pan a la mesa. Eso nos lleva a un estilo de vida en que estamos todo el día corriendo, afanados. ¿Es así o no es así? Y el Señor habló y enseñó acerca del afán y de la ansiedad. El afán y la ansiedad no son buenas. Y Él lo que enseñó fue lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. A ver, esto no es un hablar y simplemente dejar un eslogan bonito. Esto es una realidad o no lo es. Entonces, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad?, tiene que ver con una realidad que tú vives. Yo lo puedo asociar con una palabra que el Señor dijo, en lo que yo he experimentado en estos años que llevo conociendo a mi Señor. He vivido muchas cosas y hay en una ocasión que el Señor me dio una revelación acerca de una palabra. Y es la palabra que cuando te den en una mejilla, pon la otra. Yo durante mucho tiempo no entendía. Pues es muy fácil decirlo, hacerlo. Entonces yo viví una situación, una experiencia, no tampoco creo que, pero viví una experiencia muy fuerte yo personalmente en mi vida. Y me acordé de esa palabra y yo puse la otra mejilla. Y a mí lo que el Señor me hizo entender es: hijo, cuando tú pones la otra mejilla, no significa que te vayan a dar. Significa que el asunto está en mis manos. Tú has hecho lo que tienes que hacer. Y cuando tú colocas la otra mejilla, el asunto está en las manos del Señor.
Y eso hay que entenderlo. Entonces, tienes fe para poner la otra mejilla y para entender que si pones la otra mejilla estás haciendo lo que Dios dice que tienes que hacer. Esa es la fe y sabes que el asunto está en sus manos. O te afanas y vives afanado, como muchas veces vivimos. Es así. Entonces, a mí me gustaría leer en Lucas capítulo 10 y versículo 38 al 42. Y dice así. Lucas 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, y la cual no le va a ser quitada. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos que Marta invita al Señor, y el Señor llega a su casa, y ahí está su hermana María. Y su hermana María hace lo que deberíamos hacer todos en presencia del Señor. Como un discípulo se sienta a sus pies. Porque ¿sabes una cosa? Aquí podemos ver que Marta sí quería servirle, quería servir, quería atender. Pero ¿cómo quería servir? Estaba afanada, estaba turbada. Y María se sienta a sus pies. María le da la honra al Señor. Mientras que Marta, ¿verdad?, está con prejuicios, está con queja, está delante de su invitado, pero sin atender a su invitado. María se sienta a sus pies y entiende una cosa: que Jesús no ha venido para ser servido, ha venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ella se sienta a escuchar lo que su Señor tiene que decirle, ¿verdad? Y nosotros muchas veces estamos afanados en tantas y tantas cosas que tenemos que hacer, pero una sola cosa es necesaria. Todo lo demás entiende la situación. Todo lo demás hay que hacer, sí, hay que atender, sí, hay que limpiarla, sí, hay que hacer, sí. Pero cuando el Señor Jesús está, todo se para. Y lo que hay que hacer es ponerse a los pies del Señor y atender al Señor. Y si el Señor hoy viene a la iglesia, hay que estar pendiente y hay que atender al Señor. Y venimos a la iglesia y invitamos al Señor para que venga. ¿Y qué hacemos cuando el Señor viene? No, yo es que yo soy el encargado del coro, yo tengo que estar aquí. No, yo es que no sé qué, yo preparo la comida, yo hago la paella, yo hago no sé qué, no sé. Y al final estamos afanados y turbados en tantas cosas y no disfrutamos de la presencia del Señor muchas veces, que es lo importante, atender al invitado, y el invitado es Cristo. Y muchas veces estamos tan afanados y tan turbados en las cosas que tenemos que hacer. Tenemos tantos prejuicios, ¿verdad? Tenemos ya tantas cosas atesoradas y aprendidas en nuestra vida que muchas veces incluso las asentamos religiosamente y no dejamos que el Señor venga a traer algo nuevo, un vino nuevo a nuestras vidas para que haya un renuevo. ¿Nos ocurre o no nos ocurre? Empezando desde el que habla. Empezando desde el que habla, nos ocurre. Sabemos tantas cosas, tenemos tantas cosas asentadas y de repente viene el Señor un día a la iglesia a manifestarse en nuestras vidas y estamos ocupados, estamos turbados, estamos afanados, ¿verdad? O tenemos un entendimiento ya tal de la palabra de Dios que sabemos más que el Señor. Yo, irme con estos,
Yo, Señor, tocar algo impuro, yo hacer... No. Y Pedro, la verdad es que Pedro, mira, Pedro fue llave por medio del Señor, fue llave para que el Evangelio llegara a judíos. ¿Quién fue el que se puso en pie? ¿Verdad? En Pentecostés. Pedro se puso en pie para los judíos. ¿Verdad? Pedro fue utilizado por el Señor para los gentiles. Y cayó el Espíritu Santo cuando él hablaba. Y Pedro fue utilizado por el Señor para los samaritanos, para todas las personas de ese tiempo. Y aun con todo lo que el Señor usó a este hombre, ¿verdad? Hubo momentos en los que él no entendió. Y era Pedro. ¿Cuánto más nosotros muchas veces? No nos va a ocurrir. Que a veces no entendemos y tenemos que dejar que el Señor haga una obra y traiga un vino nuevo a nuestras vidas, ¿verdad? Y dejarnos muchas veces de tanto orgullo que a veces tenemos espiritualmente y no nos dejamos enseñar. No seas como el caballo sin entendimiento, que si no tiras de él, si no, no se acerca a ti. Muchas veces somos así, ¿verdad? Muchas veces damos coces contra el aguijón, muchas veces nos rebelamos. Pero vamos a dejar que el Señor nos ame. Vamos a dejar que el Señor nos revele y vamos a dejar que el Señor nos muestre qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a darle gloria y vamos a darle honra y el lugar que le corresponde cuando Él viene a visitarnos y vamos a atenderle. Entonces, hay otra situación en la que el Señor va a un lugar, ¿verdad? Y también le invitan. Vamos a ir un montón ahí a Lucas 7. Versículo 44. Aquí está en casa de Simón el fariseo. Simón el fariseo invita al Señor a su casa. Y en medio de esta situación dice que aparece una mujer de mala vida, ¿verdad? Y de repente llega donde está el Señor y empieza quebrantada a llorar. Y con sus lágrimas, ¿verdad? Empieza a lavar y a enjugar los pies del Señor y a secarlos con sus cabellos. Antes le daba el título a Pedro de lo que quería compartir yo en esta noche. Y es adorar a Dios por amor a Dios. A esta mujer no le importó nada. Esta mujer era, si tú vas un poco al contexto, lo que esta mujer hizo podía traerle muchos problemas. Era una mujer, se metió allí en medio de hombres, ¿verdad? Y no le importó nada. Ella se quebrantó delante del Señor y hizo lo que ella quería hacer, ¿verdad? Cuando vio la gente que estaba a su alrededor, lo que esta mujer hacía, ¿qué empezó a hacer? Juicio en contra de ella. Entonces, recibir la gracia de Dios en vano es recibir la gracia y que no haya transformación. Hay una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Llegaron, la acusaron, le preguntaron a Jesús qué había que hacer con esas mujeres y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado que arroje contra ella la primera piedra. Empezando desde los mayores, empezaron a dejar caer las piedras a tierra y se marcharon acusados por su conciencia. Cuando se quedó la mujer a solas con el Señor Jesús, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Yo tampoco. Ahora, vete y no peques más. Entonces, la gracia viene de parte del Señor, pero tiene que haber una transformación. La gracia es, vete, pero la transformación es, no peques más. Entonces, esta tiene que ser, ¿verdad? La dinámica que viene a nuestra vida de parte del Señor. Tiene que haber una transformación. Entonces, este Simón, ¿verdad? Empezó a juzgar en su corazón lo que allí estaba ocurriendo, ¿verdad? Entonces el Señor le dice estas palabras. En el versículo 44 dice, vuelta a la mujer, dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? ¿La ves?
entiéndeme, lo que está presentando, le estaba haciendo una pregunta. ¿Ves esta mujer? ¿La ves o no la ves? ¿Tú ves esta situación? Y él no sabía que iba a ir directamente a su corazón y a su conciencia. Entonces lo primero que le dice es: abre los ojos, ve a esta mujer, mírala, no la juzgues. No la juzgues, mírala. ¿La ves? Ahora la ves. La estaba juzgando en tu mente hace un momento. ¿Ahora ves a esta mujer? Pues mira, esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados los que son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ahora vete en paz. Ojalá que nosotros podamos ver cuando el Señor hace una obra, cuando el Señor honra, cuando el Señor recibe lo que Él tiene que recibir, ¿verdad? A veces parece que los pobres, hablamos de los pobres, mira, los pobres, en un principio bíblico, los pobres son una bendición. Bienaventurados los pobres de espíritu. Hay una garantía del Señor: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. A mí no siempre me tendréis. Entonces hay que darle gloria cuando el Señor está. A veces nosotros ponemos muchas excusas, ¿verdad? Como pusieron los que: no, mira, yo lo que tengo, Señor, es corbán. Es ofrecido a ti. Yo con lo que pudiera socorrer a mi padre, a mi madre, con lo que yo puedo ayudar a un pobre, yo te lo he dedicado a ti. El Señor le dijo: hipócrita. Tú estás invalidando la ley de Dios por maneras en las que tú te justificas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llevar o vivir un proceder conforme a la palabra de Dios. Y no vamos a entrar si era el mismo Simón, si no era el mismo Simón, pero habla de que él estuvo también en casa de Simón el leproso. Y en casa de Simón el leproso, los que juzgaron, ¿quién fueron? Aquí habla de Simón el fariseo, que juzgó en su corazón. Pero en casa de Simón el leproso, ¿sabes quién juzgó? Los discípulos del Señor. ¿Qué desperdicio es este? ¿Desde cuándo honrar al Señor y darle la gloria cuando Él nos visita es un desperdicio? Podía haberse vendido esto y habérselo dado a los pobres. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Mira, a los pobres los vais a tener siempre entre vosotros. A mí no siempre me tendréis. Esta mujer ha hecho una buena obra porque me ha preparado para mi sepultura. Esta mujer ha entendido, esta mujer ha discernido, esta mujer ha hecho lo correcto. Y donde quiera que se hable del Evangelio, se va a hablar de lo que esta mujer ha hecho. Qué bonito cuando sabemos discernir el cuerpo del Señor, cuando sabemos discernir la obra del Señor, cuando sabemos discernir el momento que vivimos, cuando sabemos discernir que el Señor está y nuestra devoción a Dios es por amor a Dios y no nos importa lo que tenemos al lado, quién tenemos al lado, lo que hace el que está al lado, y nosotros estamos delante de nuestro Señor dándole gloria y honra, y si tenemos que llorar, lloramos, y si le tenemos que secar, le secamos, y si tenemos que hacer lo que tengamos, porque nuestra devoción a Dios es porque amamos a Dios, identificamos cuando Él está y nos damos a nuestro Señor. Sin vergüenza, sin miedo de lo que hay alrededor, de lo que nos juzga. Tenemos miedo muchas veces de evangelizar por lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí o no? Hay veces que tenemos miedo. Este mundo nos quiere amedrentar, nos quiere callar, ¿verdad? Pero a esta mujer no le paró nada. Identificó al Señor, allí fue, allí se quebrantó y allí disfrutó. Y ella se fue salva. Ojalá que nosotros podamos salir salvos
que nosotros podamos salir llenos, ¿verdad?, de lo que el Señor nos quiere dar, que podamos recibir y podamos disfrutar, ¿verdad?, de este vino nuevo. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros entendemos. Hay muchas cosas que nosotros queremos hacer. Hay muchas buenas intenciones que tenemos. Pero andamos enredados en tantas cosas. En tantas. Y aquí esta palabra que corta la ansiedad como un cuchillo es: solo una cosa es necesaria. Y ojalá que entendamos cada cristiano, cada hijo de Dios, que solo una cosa es necesario: amar al Señor. Amar al Señor sobre todas las cosas. Y luego al prójimo como a nosotros mismos. Pero el primer mandamiento es este: amar al Señor. Identificar cuando el Señor está. Disfrutar de la presencia del Señor, darle culto, gloria, identificar cuando su presencia está, dejar que nos inunde el corazón, dejar que nuestro corazón arda. Esto tiene que ser porque el corazón arda. Palabras, 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 buenas enseñanzas, buena doctrina, está muy bien, pero lo que prende el corazón, ¿verdad?, lo que realmente hace que arda el corazón es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es lo que necesitamos, la obra del Espíritu Santo. Hay un hombre. Cantamos una alabanza. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Esta alabanza es de un salmo del rey David. El rey David estaba perseguido. El rey David estaba angustiado por muchas situaciones. Estaba perseguido por su hijo Absalón. No puede ser cuando estaba perseguido por Saúl. No sabemos muy bien, pero lo querían matar. Esto sí es una realidad que sabemos, lo querían matar. Y él lo que dice es lo siguiente: una cosa he demandado a Jehová, y esta yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa. Hay muchas cosas que nos agobian, hay muchas cosas que nos rodean, tenemos muchos enemigos, pero David tenía claro algo en su corazón. Una cosa he demandado al Señor. Yo quiero estar en la presencia. Yo quiero estar con Él. Yo quiero estar a su lado. Yo quiero que Él me arrope. Y yo quiero inquirir. Yo quiero aprender en su presencia. En su presencia. Porque en su nombre hay unos que fueron y dijeron: en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos muchas cosas. El Señor que les dijo en Mateo 7: nunca os conocí. Pero nosotros pensamos que hacemos cosas en su nombre. Yo puedo decir que hoy hablo en su nombre, pero hablamos en su nombre. El Señor sabe. El Señor sabe. Entonces, David tenía claro que es en su presencia. Que en su presencia se disipa toda maldad. Que en su presencia se disipa toda persecución, que en su presencia se adquiere la sabiduría que se necesita para vivir el momento, y el momento era que lo querían asesinar. Pero en su presencia él descansaba. Una cosa sola, ¿verdad? Una cosa sola yo he demandado al Señor, ¿verdad? Y es esta: buscaré. Entonces lo que deseamos es lo que buscamos. Entonces David deseaba estar en la presencia. Y su compromiso es que esto es lo que yo voy a buscar. Entonces, si nosotros queremos estar hoy en su presencia, entonces esto es lo que tú tienes que buscar. Y a esto es a lo que tú te tienes que dar. A esto es lo que nos tenemos que dar. Entonces, yo en esta noche, ¿verdad?, pues quería darle gloria, honra a nuestro Señor Jesús. Y si en alguna manera una palabra hoy ha caído en tu corazón, algo del vino nuevo ha caído hoy en tu corazón, ¿verdad?, que dejemos que ese vino, ¿verdad?, de alguna manera se aposente en nuestras vidas. Porque si el vino nuevo se aposenta en nuestras vidas y es llevado hacia adelante en agrado al Señor y nosotros obedecemos esa palabra de parte de Dios, dice que el vino va envejeciendo juntamente con los odres. Entonces el vino nuevo que viene hace su función en nuestras vidas. Hoy yo puedo ver la iglesia bíblica franco-española de Toulouse y vamos viendo cómo lo nuevo que un día vino
se ha hecho hoy añejo y podemos decir gloria a Dios por esta iglesia, que tú un día tuviste un propósito y hoy lo vivimos. Y lo añejo es mejor que el día que vinimos en una furgoneta y teníamos muchas ilusiones, pero eran ilusiones. Queríamos ver cosas, pero era fe. Hoy es realidad. Aquí están las almas. Esto es lo bonito del Evangelio, que el Señor va confirmando que lo que Él trae en el vino nuevo, si nosotros realmente reaccionamos de una manera correcta y lo asentamos en nuestras vidas, se va haciendo añejo en nuestra vida, ¿verdad? Y se van asentando las preciosas y grandísimas promesas por las cuales somos hechos partícipes de una naturaleza divina. Y esto es lo bonito. Poder contemplar y poder contrastar la realidad de Dios a través del tiempo, a través de los años, como el Señor va confirmando su obra en nuestras vidas. Y esto es lo que yo quería compartir con vosotros, amada iglesia. Mi deseo es que el Señor os bendiga y que si en este ratito, si vamos a cantar y vamos a adorar a nuestro Señor, podamos estar en su presencia y en su presencia honrarle y glorificarle como Él merece. Que el Señor os bendiga.